La Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico, también llamada Guerra del Salitre y el Guano, fue un conflicto armado ocurrido durante los años 1879 y 1884 entre Chile, Perú y Bolivia. Esta guerra se llevó a cabo en el Océano Pacífico, el desierto de Atacama en Chile y en los valles y serranías del Perú. La guerra estalló cuando Bolivia, a partir de la negativa de revocar la disposición de nuevos impuestos, decidió rematar los bienes de Chile retenidos. Ante esto, hubo una reacción militar por parte de Chile. Asimismo, Perú había firmado un tratado de alianza defensiva con Bolivia que lo condujo a ponerse también en contra de Chile. Luego de varias batallas y combates, Chile, Perú y Bolivia accedieron a firmar un pacto de tregua que puso fin a una guerra de 4 años. Al finalizar el conflicto, los tres países se accedieron a nuevas delimitaciones territoriales y tratados políticos que acordaron entre sí. Sin embargo, quien más salió beneficiado del pacto fue Chile, ya que logró conquistar diversos territorios y obtener ventajas económicas. Para el año 1890, luego de que Chile lograra ocupar la zona de Tacna y Arica, Bolivia abandonó la guerra. Perú continuó con esta. Luego fracasó y le cedió a Chile de manera definitiva las provincias de Tarapacá, Tacna y Arica en el Tratado de Ancón, firmado el 20 de octubre de 1883. Para 1884, Bolivia y Chile firmaron un pacto de tregua que puso en fin de manera oficial la guerra entre ellos. En dicho tratado se establecieron diversas condiciones que fueron aceptadas por ambas partes. Luego de más de 10 años, el 3 de junio de 1929, el Tratado de Lima, firmado por Chile y Perú, le devolvió el territorio de Tacna a Perú, mientras que Arica quedó definitivamente en manos de Chile. Y esa fue toda la Guerra del Pacífico. Guerra de la Triple Alianza. La Guerra de la Triple Alianza fue un conflicto armado ocurrido entre 1864 y 1870, en el que se enfrentaron Paraguay y la Triple Alianza, conformada por Brasil, Argentina y Uruguay. Esta guerra se inició cuando el presidente de Paraguay, Solano López, se dirigió hacia Uruguay para auxiliar al gobierno del Partido Blanco, que se encontraba en guerra civil contra el Partido Colorado, el cual era apoyado por el ejército de Brasil. El gobierno del Partido Blanco uruguayo se rindió y el Partido Colorado asumió el gobierno de dicho país, es decir, que ahora Uruguay estaba junto a Brasil. Solano López quiso llevar tropas a Uruguay, pero para ello debía atravesar Argentina y pidió autorización. Sin embargo, esta fue rechazada por el presidente argentino Bartolomé Mitre. Por este motivo, Paraguay invadió la provincia argentina de Corrientes en abril de 1865. Esto dio lugar a que Argentina se uniera a Brasil y al Partido Colorado de Uruguay. De esta forma se formó la Triple Alianza y se desató un conflicto bélico en contra de Paraguay, siendo este país derrotado y habiendo finalizado la guerra con grandes pérdidas en cuanto a población, territorio y economía. Sus causas fueron las ideas del Imperio de Brasil de expandir su territorio, los conflictos civiles que estaba teniendo Uruguay, el apoyo por interés político, la oposición de Argentina y la influencia del Reino Unido con sus ideas imperialistas. Sus consecuencias fueron grandes pérdidas de población, territorio y poder económico para Paraguay. Se introdujeron ideas liberales en Paraguay y el Partido Colorado de Uruguay logró conservar el gobierno usurpado. La intervención francesa en México. Tras la Guerra de Reforma en México, la principal problemática por la que atravesó el gobierno fue la insuficiencia de recursos para establecer el orden en un país agotado por los constantes enfrentamientos, cuartelazos y rebeliones. Esta razón llevó a que el Congreso de la República decretara el 17 de julio de 1861 la suspensión de pagos de todas las deudas públicas, lo que originó la reacción de Inglaterra, España y Francia, que reclamaron la cancelación de esta medida. Sin embargo, el gobierno mexicano hizo caso omiso de esta demanda de esos países, por lo que los ingleses y franceses terminaron relaciones diplomáticas con México. En respuesta a la suspensión temporal de pagos, Inglaterra, Francia y España firmaron en Londres, el 31 de octubre de 1861, un convenio mediante el cual se estableció enviar una expedición a ocupar las principales fortalezas militares de las costas mexicanas, con el objetivo de captar los recursos económicos de las aduanas y cobrar la deuda de los tres países.
El gobierno mexicano nunca se negó a pagar tales deudas, solo solicitó una prórroga de tiempo para superar la angustiosa situación económica en la que se encontraba tras el episodio de la Guerra Civil de Reforma. Bueno, en conclusión, en México se dio esta intervención con el pretexto del freno al pago de las deudas que México tenía con Inglaterra, Francia y España. Debido a esto, el país fue intervenido por estas tres potencias europeas. La estabilidad política alcanzada en la segunda mitad del siglo XX permitió cambios en las ideas que orientaban a los estados en los principios del siglo, y estos se comenzaron a tomar más importancia a los líderes civiles en la monarquía en Brasil. En 1822 se organizó como monarquía independiente el Imperio de Brasil después de disolverse el Reino Unido de Portugal y Algarve. Después de su independencia de los portugueses el 7 de septiembre de 1822, Brasil se convirtió en una monarquía. El Imperio de Brasil, que duró hasta el 15 de noviembre de 1889, de esto partieron dos emperadores que ocuparon el trono en ese periodo: Pedro I desde 1822 hasta 1831 y Pedro II desde 1831 a 1889. El positivismo. Según esta, el pensamiento humano debía enmarcarse en hechos verificados por un método científico. Por lo tanto, debía acompañarse profesionales en áreas como la economía, la industria, la ingeniería y en el derecho. La economía a finales del siglo XIX. La implantación más efectiva en el mercado global ha hecho que Latinoamérica alcance una mayor estabilidad económica al final del siglo XIX, lo cual produjo ganancias de exportaciones y que se dieran los primeros intentos de industrialización. En Latinoamérica solo se pudieron satisfacer las necesidades nacionales en cada país, por lo que cada nación consumiría su producto industrializado. A causa de las innovaciones industriales en la producción agrícola y minera se formó la dependencia de empresas extranjeras. Por otro lado, el desarrollo agrícola se acompañó de transformaciones tecnológicas. Durante la segunda mitad del siglo XIX, los conflictos en los diversos estados latinoamericanos no cesaron. Las diferencias entre distintos proyectos políticos derivaron en confrontaciones internas. Adicionalmente, los intereses económicos y expansionistas de cada uno de los países hicieron que emergieran múltiples guerras internacionales, tales como la intervención francesa en México, la guerra de la Triple Alianza y la guerra del Pacífico. Con el nombre de conflictos territoriales se conoce a todas aquellas disputas y litigios que se han desarrollado en el territorio de América del Sur, desde antes de la llegada de los colonizadores europeos hasta la modernidad, y que han moldeado la actual geografía política de la región. Estos conflictos se han resuelto tanto por la vía militar como por la vía diplomática. Algunos de los conflictos del siglo XIX son: invasión luso-brasileña, guerra del Brasil, guerra entre la Gran Colombia y Perú, guerra entre el Ecuador y la Nueva Granada, guerra entre las confederaciones argentinas y peruano-boliviana, guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, guerra del Paraná, guerra hispano-sudamericana, guerra de la Triple Alianza, guerra del Pacífico y guerra del Acre. La inmigración. Un fenómeno social típico de América Latina a finales del siglo XIX fue el aumento de población derivado de las oleadas migratorias provenientes de otros continentes. Trabajadores industriales procedentes de Europa Oriental, Alemania y especialmente Italia integraron la naciente clase obrera en Argentina, Uruguay y Brasil. Por su parte, los inmigrantes españoles y árabes fueron muy importantes en la vida económica del Caribe, Chile y México, de la misma forma como ocurrió con las comunidades de japoneses que se formaron en Brasil y Perú. Ganancias de las exportaciones permitieron que se dieran los primeros intentos de industrialización. En el caso latinoamericano, esta industrialización se produjo principalmente para satisfacer las necesidades de un mercado interno.
Esto quiere decir que dentro de sus propias fronteras, cada país disponía de una población que consumirá sus propios productos industriales. El desarrollo agrícola e industrial acompaña de transformaciones tecnológicas. El final del siglo XIX e inicio del XX en América Latina fue la era de la expansión del ferrocarril, el desarrollo portuario, la transformación arquitectónica de las ciudades y la incorporación de innovaciones industriales en la producción agrícola y minera. Muchas de estas innovaciones significaron nuevas formas de dependencia de empresas extranjeras.